Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de saludarlos, encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy día con muchas sorpresas, digamos, muy felices, ¿verdad? De iniciar un nuevo programa por lo que ya les vamos a contar. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? De hecho, fíjate que ando con un tono naranjo hoy día. Guau, Mira, un verano naranja. y Y también con combina. un... Sí, ando, no sé Ya. por qué hoy día me desperté con ganas de colorearme en naranjo. Bueno, septiembre empieza Pero ya. por algo más. Por algo más. Sí. Perfecto. Está relacionado entonces. Ya, ok, de ahí lo vamos a contar. Mira, Sí, ok. ¿cómo estás tú? Yo Pregúntame, feliz. si Por siempre eso, me pero si te preguntas. pregunté, pues, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Muy Muy bien, bien? sí. Qué Sí. bueno, me alegro mucho de eso. Eh, Que y tengo bueno, buena onda. claro, y como estábamos diciendo, los dos estamos hoy día muy felices porque la verdad las cosas, eh, No me había dado cuenta. estuvimos conversando la semana pasada sobre la escasez de patrocinadores y justamente hoy día vamos a ver que hay algunos otros más. Entonces, te dejo para que tú... Evidentemente tenemos que hacer las menciones como todos los programas en cada bloque. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98-2404-38. Está bien. Bien, muy bien. Y evidentemente se nos sumaron nuevos... Volvió, ¿verdad? Sí. Un gran amigo, ¿verdad? Que es... Pensé que ibas a hablar un poco más del No, amigo. sí, claro, que es Valle Azul, digamos, ellos, aquí agradecemos también a Gonzalo Jaque, que es el gerente de la empresa, estuvo con nosotros la temporada anterior de verano y ahora también quisieron sumarse, justamente debido a lo que conversamos el jueves pasado. Y también porque irá a partir la temporada de piscinas, ¿o Bueno, no? ahí vamos a tener que ¿Qué va a conversar con pasar ellos. con la piscina? ¿Se va a poder bañar una persona por 10 minutos? ¿Cómo lo van a hacer? Ahí Ahí lo vamos a vamos ver, a conversar con en Gonzalo algún también. momento. Y evidentemente, Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y, redoble de tambores, que tenemos que anunciar otro también auspiciador, que es... Y vengo con la vestimenta, ¿viste? Vengo uniformada, correcto, así. okay. Castor es la plataforma para el cálculo de gestión de los gastos comunes. Con Castor mejora la experiencia de vivir en comunidad. Con Castor mejora la comunicación y transparencia de la información. Castor es la plataforma preferida por los administradores profesionales de edificios y condominios. Y hay algo súper importante acá. Atención. Sí, si un administrador o una comunidad contrata los servicios de Castor y menciona, ¿adivina quién? A nuestro programa, sí. ¿Cuál es nuestro programa? Hablemos de copropiedad. Muy bien. El primer mes de facturación no tendrá costo. ¿Dónde los pueden contactar? En www.castor.cl. Castor con K. Con K. No con C. No con C como algunas personas. Sí, bueno, con K. Queremos agradecer a los nuevos auspiciadores y además de eso, bueno, el que confíen, digamos, en que su producto puede ser, digamos, una buena opción para nuestros auditores también es muy, muy bueno. Y justamente, y por esas casualidades de la vida, porque además estaba programado de mucho tiempo, hoy día vamos a conversar precisamente con el gerente comercial de Castor, que es Rafael Escobar. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carmen Gloria, hola Aníbal, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por los saludos y sí, pues estamos muy contentos, muy motivados justamente por esta inversión que estamos haciendo. Ustedes tienen una audiencia muy importante que nosotros queremos llegar con nuestro mensaje y estoy seguro que esta alianza nos puede ayudar mutuamente a nosotros a captar más clientes y a ustedes también a tener más datos y poder conocer un poco más de nuestro mundo y lo que nos hemos propuesto, que es justamente mejorar la experiencia de vivir en comunidad.
Ok, muchas gracias por eso y también por interesarse en auspiciar nuestro programa. Y por la confianza también. Y por la confianza, por supuesto, claro. Bueno, la idea de conversar hoy día, Rafael, está relacionado con muchos comentarios que ha pasado desde que está la pandemia, en el sentido de que las comunidades a veces consideran que están pagando demasiado en cuanto a los sueldos a los trabajadores. Entonces, y otros que están pensando también, y por sugerencia de los administradores, que están bajo el valor de mercado. De acuerdo a Castor, a los estudios que pueden ustedes analizar, digamos, continuamente por la información que tienen, ¿cuáles son los promedios más o menos de los sueldos de los mayordomos, los conserjes, los nocheros, los part-time, los aseadores, etcétera, en las comunidades? Mira, estuvimos mirando los datos. Yo diría que yo haría dos segmentaciones muy importantes. Lo primero es el destino de las comunidades. Una comunidad empresarial, vale decir todas aquellas que tienen que ver con oficinas, con locales comerciales. En general, eso es un segmento. Y el otro segmento son las habitacionales. Si nos vamos a los edificios empresariales en general, la figura del mayordomo no existe, al menos con su nombre. Habitualmente se les denomina como jefe de operaciones, jefe de edificio. En general, digamos, básicamente esos son los nombres, digamos, que nosotros vemos. Y ahí las remuneraciones de lo que vendría a ser el mayordomo son del orden de, yo te diría, 3 millones de pesos hasta, y el rango inferior, 1 millón de pesos. Que difiere de forma importante con el mayordomo, que también es el jefe de edificio, jefe de operaciones de los edificios habitacionales, donde vemos rangos tope de 1,5 millones como máximo, 1,8 millones, hasta jefe de edificio o mayordomos con sueldos mínimos. Eso también se puede apreciar. Y después tú tienes toda un área que son conserjes y auxiliares de aseo, que van los sueldos entre el salario mínimo hasta un tope más o menos de 300.000 pesos. Ok. Carmen. Uy, me dijiste Carmen. Carmen Gloria. Carmen Gloria. Pérez. Bueno, queda con usted ahora haciendo la siguiente pregunta, Carmen Gloria Pérez. Ya, pero yo tengo una inquietud, Rafael. Dime. Siempre se piensa que en ciertos sectores de la región metropolitana se debe pagar más en términos de sueldo, de remuneración. Por ejemplo, muchas veces uno se topa con un conserje y dice, pucha, ¿y cuánto me van a pagar si es en cierto sector? Por ejemplo, Las Condes en relación a... ¿Existe alguna diferenciación o bien se concentra el pago de remuneraciones mayor en el sector oriente de la región o no? ¿O es solo un mito? No, yo no creo que haya una diferenciación muy grande entre comunas. Probablemente, yo te diría quizás con la altura por lo tanto el tamaño del edificio, podría haber alguna diferenciación, pero principalmente por el tema de responsabilidades, pero más que por el sector geográfico. Digamos, un edificio de igual condiciones, con las mismas amenidades, con más o menos el mismo tiempo, la misma cantidad de unidades, yo no visualizo mayores diferencias de sueldo por el sector. Entonces, esto podría ser, digamos, un mito o que alguien se figura que pudiera ser por el sector, digamos, en cuanto a los estratos. La gente podría tal vez pensar eso, ¿verdad? Entonces no es así, de acuerdo al estudio que tú has. Perfecto. Sí, nosotros no visualizamos que haya diferenciación de salario, digamos. Yo te diría que más bien están por el tema de la responsabilidad que tú le entregas, digamos. ¿Por qué un jefe de edificio, mayordomo de un edificio empresarial tiene una mayor remuneración? Es principalmente porque requiere de competencias probablemente mucho mayores que la que tiene un edificio habitacional, y dado principalmente por el tipo de equipamiento que maneja esa comunidad.
yo creo que está bastante alineado los salarios con el nivel de competencia que tú requieres para manejar una u otra comunidad. Debemos dejar claro, sí, que estos edificios donde los sueldos son mayores a 1 millón de pesos, evidentemente que están más tecnologizados y la exigencia para ese jefe de edificio, para ese jefe de operaciones o mayordomo también son mucho mayores. Exacto, el nivel de conocimiento que tiene que tener es mayor. Ok, perfecto. Entonces esa podría ser la gran diferencia entre el 1,5 millones que tú dices, ¿verdad? Y los 700.000 pesos, digamos, que pueda ganar en otro sector, digamos, o en la copropiedad habitacional un mayordomo, ¿verdad? Exactamente. Y en el rango de los conserjes, digamos, común y corriente, o aseadores, ¿tienen más o menos allí, digamos, una distinción de las diferencias de valores? Ahí, entre un auxiliar de aseo y un conserje, el rango va desde el salario mínimo hasta los 600, 700 mil pesos. Entendiendo que ese conserje es el que hace portero, el que habitualmente hace de auxiliar de aseo, o particularmente una de esas funciones. Ok. Y no, como te digo, y no veo diferencia. Digamos, yo las principales diferencias las veo con las responsabilidades. Ahí sí hay diferencias importantes y con las competencias que requieren esas competencias. O sea, en términos generales va más por la responsabilidad que por el sector socioeconómico, las diferencias de sueldo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué dato importante? Porque, claro, muchas veces las comunidades quieren pagar muy poco. Tú estabas hablando de aquí que a un mayordomo se le estaba pagando el sueldo mínimo, pero las exigencias que le están poniendo a ese mayordomo son como de un edificio empresarial. Claro. Entonces hay una especie de contradicción en las comunidades. Y bueno, cada comunidad tiene que ver qué es lo que necesita, con lo que requiere y evidentemente cuánto le va a costar. Sí. En promedio, Rafael, ¿en qué día están pagando los sueldos las comunidades? Porque hay comunidades que pagan generalmente el último día hábil del mes. No obstante, hay comunidades que pagan los primeros 5 días del mes. Si pudieras hacer una evaluación en términos generales. No te diría que el 90% paga antes. Son muy pocos las comunidades que pagan después de los días 5. Diría que sobre el 95% paga antes de que finalice el mes. Ok. Me llama la atención lo que mencionaste porque encuentro una vergüenza que todavía haya comunidades que estén pagando el sueldo mínimo a un conserje o a un aseador. ¿Existe más o menos la posibilidad de saber qué porcentaje de comunidades está todavía vergonzosamente pagando ese valor? Mira, no lo tengo, pero lo podríamos sacar para un próximo programa. Sí, yo creo de que es necesario porque de verdad, o sea, que un trabajador de una comunidad con todas las responsabilidades que tiene, incluso el aseador, ¿verdad? Se le esté pagando el mínimo, es francamente una vergüenza. No, disculpa, yo creo de que de alguna manera hay que concientizar a esas comunidades a que sean decentes para pagar, digamos, y no estén, digamos, pagando el mínimo. O sea, si están pagando el mínimo es porque la ley no les permite pagar menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué valorización están teniendo con los trabajadores? Así que sería muy bueno y te invitaríamos cuando tenga ese dato, ¿verdad? A un nuevo programa, Rafael, para poder conversar bien sobre esto. ¿Te parece? Sí, pues encantado. Yo 100% disponible. La paso muy bien conversando con usted y todo lo que podamos avanzar. Acá estoy siempre dispuesto a que conversemos, hablemos y tengamos toda la información para poder tener un buen debate. A mí me preocupa bastante lo que habla sobre el tema del sueldo mínimo, porque hemos visto, y es muy común, que claro, las comunidades tienden a pagar el sueldo mínimo en términos de base, no obstante, movilización y colación se los inflan, y también le agregan un par de bonos de responsabilidad de no sé qué, el bono 1, bono 2, bono 3, que en el fondo también es parte de la remuneración. Claro. ¿Cuál es el concepto o ese mal concepto de esas comunidades? Es que en el fondo, si yo quiero desvincular a ese trabajador, pagarle lo mínimo en términos de finiquito.
que eso es un error. Claro, ¿Ya? sí. Y al final cometen infracciones, porque debemos recordar que un bono que generalmente le ponen ahí, ¿verdad? Es un de perpetuo. responsabilidad, claro, pasa a ser derecho adquirido y después hay que pagar lo mismo, pero está cometiendo una infracción, ¿verdad? Lo mismo pasa, digamos, cuando le ponen bonos, ¿verdad? Como esos mismos, pero en el lado no imponible, digamos, donde van la locomoción sí, y colación, ¿verdad? Eso es bastante torpe, ¿verdad? Y ahí hay también situaciones, digamos, que es vergonzoso también que haya administradores que permitan eso sabiendo que es ilegal, sabiendo que es incorrecto y que... Ojo, muchas veces ni siquiera los administradores saben dónde indicar ese bono. Y que, bueno, Y ahí viene otro tema. Claro, ahí viene un tema de conocimiento, digamos, por parte del administrador. Sí. En general, Rafael... ¿Pueden ver los bonos o no? En general, digamos, sí, aprovechando esto, ustedes pueden ver digamos, si hay muchos bonos que, en el lado del no imponible, digamos, que estén pagando las comunidades. Sí, se puede tener estadística de eso. Se puede tener estadística de eso. Efectivamente. Ahora, también se da mucho de que en las comunidades, como tienen que trabajar 24/7, hay mucho part-time. Digamos, hay mucha gente que trabaja como volante y probablemente tiene 2 o 3 edificios y va cubriendo esos puestos. Y por lo tanto son por día. Eso también es interesante poder visualizar. Sí, claro. Y también cuánto es el promedio que se les paga, porque cuando son reemplazos se paga más, a un valor más alto que el promedio normal. Por lo tanto, ese es otro dato que también podría ser interesante, porque alguien podría, digamos, un conserje, ¿verdad? Que sea bueno, ¿verdad? Podría dedicarse mejor a hacer reemplazo, ¿verdad? En vez de estar contratado en una comunidad y ganaría mucho más dinero. Pero bueno, eso lo podemos conversar una vez que tengamos los datos de Rafael. Sí, y es re importante porque también pasa mucho en los conserjes que, por ejemplo, tenemos un trabajador con licencia y también pasa en las comunidades que los comités no entienden, por 5 días. Entonces nos dicen, ya, ok, traigan una persona, le hacemos un contrato por esos 5 días, pero le pagamos ¿cuánto? El valor día. Lo mismo, en el fondo dice, si tiene un sueldo mínimo, se lo repartimos y que venga, no sé, generalmente es como por 30.000 pesos la semana. Claro. O 35, 50, claro. Entonces, eso tampoco es viable. No. Y sería re importante tener ese monto, por último, porque en general las comunidades pago por día, cuando estamos hablando de un reemplazo por licencia, 5 días, algo así, está pagando, por la estadística que nosotros tenemos, entre 20.000 a 40.000 pesos el turno. Claro. Ahora, va a depender de la comunidad, va a depender de cuánto está acostumbrada a pagar la comunidad también. Sí, ok. Y otro tema también, que se lo podríamos pedir ahí a Rafael, en términos de pago de horas extra, porque muchas veces los festivos, y también hay una muy mala costumbre, lamentablemente de administradores que lo he podido ver, que estos días festivos no hacen firmar al trabajador y se lo pagan a través de un egreso. Ya estamos con un problema grave. O bien, también a veces los hacen firmar y les pagan el 50%. No obstante, muchos trabajadores reclaman que en otras comunidades se los pagan el 100%. Claro, la ley habla y es súper claro que el mínimo es el 50%, pero sería interesante tener esa tasa en términos de a cuánto se está pagando la hora extra. Mira, te propongo lo siguiente, para no molestar ahora tanto a Rafael, hagamos una lista de las cosas, ¿verdad? Rafael, te la mandamos y en un próximo programa... Yo encantado, porque finalmente acá lo que estamos hablando son dos cosas. Yo creo que uno, la importancia de la valoración de la función de los conserjes y mayordomos, que hay que tener súper clara, y la consecuencia cuando existe una valoración y un entendimiento de cuáles son las funciones y lo que hacen, probablemente la consecuencia sea que no se pague el sueldo mínimo, cuando existe esa comprensión. Y segundo, estamos hablando de buenas prácticas, y todo lo que tenga que ver con buenas prácticas es súper bueno de partida plantearlas, verlas y conocerlas, así que nosotros súper disponibles para eso. En la medida que sea información que vaya generando utilidad, nosotros súper disponibles. Perfecto, excelente. Ok, bueno, muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Queremos darte las gracias también por haber
estado respondiendo estas preguntas, que significó haber gastado un tiempo en revisar, digamos, la estadística de tu empresa, que es Castor. Ahora, una consulta, Rafael, que está relacionada justamente con lo que hemos estado conversando durante todo este tiempo, y que no tiene que ver, digamos, con el tema que estamos ahora tratando, pero para aprovechar al máximo, digamos, teniéndote aquí presente. ¿Has podido ver, digamos, cómo vamos con la morosidad? Los datos los sacamos si quieren, no vemos, pero en general lo que nosotros vemos es que se ha estabilizado, no ha seguido subiendo. Vemos comunas donde, por ejemplo, San Miguel, que yo creo que tiene principalmente residentes que han bajado y mantienen los datos prácticamente históricos, digamos, no quiero decir residentes, son propietarios. Y vemos comunas donde, por ejemplo, Santiago, donde sí ha aumentado la morosidad, y donde vemos también que existe un alto porcentaje de arrendatarios. Entonces, por lo tanto, la correlación que nosotros sacamos es que, en general, en comunas donde, o en edificios donde hay más copropietarios, tiende a estabilizarse la morosidad y no a ser incluso ni siquiera mayor que lo que era antes de la pandemia. Pero se ha ido estabilizando, digamos, nosotros llegamos a un pic de 30%, digamos, entre un mes y otro, y hoy día no pasa más allá del 20%, digamos, en general se ha ido estabilizando. Bien, qué buena noticia. Y probablemente, y va a ser muy interesante ver ahora, en estos días, nosotros sacamos los primeros 5 días del mes, esa estadística, ¿qué pasó con el 10%? Yo creo que el 10% puede pegar favorablemente en tema de gastos comunes, dado que el gasto común, el no pago, tiene penas importantes, que es el corte de suministro eléctrico, bueno, que un gasto, digamos, que finalmente está pareado con el edificio si uno no puede funcionar y tienes la presión de su vecino, etcétera. Probablemente, y es lo que yo creo, digamos, pero habrá que validarlo cuando tengamos la información, es que el 10% pueda pegar favorablemente a ese dato. Perfecto. Bueno, buen dato ese, yo creo que eso puede ayudar muchísimo. Y por último, Rafael, esta me comprometo a que es la última pregunta, pero quiero que lo dejes claro, ¿verdad? Y salga de la voz del gerente comercial de Castor, que está relacionado con lo que hicimos, digamos, o convenimos, ¿verdad? Referente a que si alguien contrata los servicios de Castor anunciando, digamos, que es por medio del programa, ¿verdad? ¿Cómo es eso de un mes sin facturación? Te cuento, nosotros, todas las personas que nos llamen de parte de ustedes, el primer de facturación corre por cuenta de Hablemos de Copropiedad. Así que ¿cómo? Todos los que nos llamen, nosotros tenemos todos que pagar. los que nos llamen van a tener, no, ustedes van a tener la amabilidad, después de la negociación ardua que tuvimos, de entregar eso a todos sus radioescuchas. Perfecto, un beneficio entonces, para que quede claro que si alguien quiere contratar los servicios de Castor, entonces sí menciona que viene a través del programa, ¿verdad? El primer mes va a ser gratis, en otras palabras, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias, Rafael, encantado de estar contigo nuevamente, muchas gracias por el auspicio. Así es. Y vamos a estar muy frecuentemente conversando referente a diferentes temas relacionados con la copropiedad y con Castor, por supuesto. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria, que estés muy bien. Gracias. Que estés bien, chao. Chao. Bien. Me quedo dando vuelta el tema. ¿Qué tema? ¿Cómo es el tema de los bonos? ¿Por qué los bonos los estamos pagando sin...? ¿Lo estamos? ¿Lo están pagando? No, lo están pagando. Algunos, pero lamentablemente uno aquí representa al rubro. Al rubro. Claro. Siempre hay ovejas ahí descarriadas. Sí. Se habla por ahí, un libro dice que las ovejas descarriadas es positivo, porque piensan distinto, pero aquí no pueden caer en falta gravísima. Y es lamentable cuando uno, hace poco tomé una comunidad, ¿ya?
Y tenía ese problema. Ah. Todos los bonos no eran bonos imponibles. Ya. Y claro, uno le explica al comité, se espanta porque nos va a subir el gasto común. Y dije, sí, pero mire, en realidad no va a subir, es lo que usted siempre debió pagar. Solamente que no lo pagó. Ahora si esto sigue, porque yo le voy a contar a los trabajadores, porque es parte de mi obligación explicarle una liquidación de sueldo, porque es parte también de los protocolos que tenemos nosotros, sentarnos con ella y explicarle cómo se paga. Evidentemente eso va a ser mucho más barato y una gran inversión en relación a que ese trabajador vaya a la dirección de trabajo y pregunte directamente qué es lo que pasa. Y las multas son mucho más caros que lo que se le pueda pagar a ese trabajador. Pero hay algo que tú acabas de decir que está relacionado, digamos, y no quiero que dejar pasar lo que acabas de decir sin aclararlo. Tú dices de que parte de la responsabilidad del administrador es informarle no solo a la comunidad, sino que también a los trabajadores, digamos, sobre explicarle una liquidación de sueldo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Eso se llama buena práctica, ¿verdad? ¿Y tú lo estás haciendo? Ahora, si mi rubro no lo hace, no estamos hablando de... no lo sé, pero sí, yo lo hago. Perfecto. Entonces, eso es lo que recomendamos también a los administradores y, por supuesto, a los comités de administración, que cuando estén ustedes, digamos, en una comunidad recibiendo alguna nueva administración, verificar que lo que esté haciendo esa administración sea, por supuesto, una buena práctica. Y para eso, entonces, las recomendaciones de buenas prácticas que haga esa administración, ¿verdad? Por supuesto que sean también reconocidas y acatadas por parte de la comunidad y del comité de administración. Porque a veces el administrador, ¿verdad?, expone, dice, digamos, algunas incorrecciones que tiene esa comunidad, ¿verdad? La comunidad quiere mantener exactamente la misma costumbre y el administrador, para no pelearse con el comité ni con la comunidad, entonces acepta esa mala práctica y continúa ejecutándola. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que vamos a hacer, o bien, no es que vayamos a hacer un programa de buenas prácticas, pero sí podríamos comprometernos, nos podríamos comprometer a tener toda la semana una sección de buenas prácticas. Muy buena idea. Sí, más que un programa específico, no, una sección de buenas prácticas. Buenas prácticas. Sí, y podemos ahí mostrarles también al comité cómo debe trabajar un administrador en base a cómo nosotros estamos trabajando. Qué autorreferente. Este rato fue más productivo que a veces nuestras reuniones de pauta, digamos, que salió un tema muy bueno, ¿verdad? Ya, pero, perfecto. Eso es que hay que anotarlo, porque yo creo que eso sí deberíamos nosotros estar sí, vamos a tener una sección, nos vamos a comprometer a tener una sección de buenas prácticas. Sí, correcto. Como por ejemplo, ahora una buena práctica es que antes que nos presione... ya nos presionó. Nos presionó, Miguel. Sí. Ok, ya, ok, perfecto. Mira, yo iba a decir que nos íbamos a ir a una pausa. Ok, bueno. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con una muy buena invitada. Me encanta. Muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de problemas, ¿verdad?, con los molestosos, ¿verdad?, con los ruidos. ¿Cómo que con los molestosos? Con los molestosos, con los ruidos molestos, con las personas que insisten en molestar, insisten en... Es que quizás quieren sentirse ahí escuchados. Escuchados, o importantes. Quizás necesitan atención. Claro. Oye, entonces, de verdad, cuando uno no tiene la atención de los padres y las niñas, es grave en el adulto. Ahí está. Bueno. Vamos y volvemos. La cara de Miguel no ha tenido la no ha tenido ese problema. Bueno, ok. Vamos a estar con Chen Huilin, ¿verdad? Ella es psicóloga, ya muy conocida, digamos, por los auditores porque ha estado en varias oportunidades. Así que vamos y volvemos con ella. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le habíamos contado, estamos con Chen Huilin, psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kintsugi, que se dedica al tratamiento del trauma psicológico de EMDR, que ya le vamos a preguntar a ella antes de saludarla incluso, o sea, después de saludarla, pero antes, Carmen Gloria tiene amiga de la casa. Por eso, y no sabe lo que es EMDR. No, sí, sí, claro, sí. Pero que a mí es inaceptable. Yo ya tengo problemas, además, como estábamos conversando, de otro tipo, digamos. Entonces, yo tampoco me acuerdo, pero tenemos que quedar bien con la invitada. Ya, sí, correcto. Pero me aprendí las siglas. Ok, entonces vamos a dejar a Carmen Gloria, que tiene algo muy importante que decir, y después ya vamos oficialmente a saludar a... Sí,
SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Muy bien. Qué bueno. Continúa. Porque ahora tenemos varios, no solamente un auspiciador, por lo tanto hay que prestarle mucha atención, por favor, a todo ello, para que sigan con nosotros y después no se vayan a aburrir. Así Por es, favor. Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también, haciéndole honor al color, Castor es la plataforma para el cálculo y gestión de los gastos comunes. Con Castor mejora la experiencia de vivir en comunidad. Con Castor mejora la comunicación y transparencia de la información. Castor es la plataforma preferida por los administradores profesionales de edificios y condominios. Y esto es súper importante. Si hay un administrador o una comunidad que contrata los servicios de Castor y menciona nuestro programa, el primer mes de facturación no tendrá costo. ¿Dónde lo pueden contactar? A través de www.castor.cl. Castor con K. Castor con K. Sí, muy importante. Bien, ahora sí, por favor. No, Yo saludo a estoy Chen Huilín. esperando. Ella es psicóloga y le encargamos que nos hablara acerca de cierto tema relacionado con los ruidosos. Primero saludémosla. ¿Cómo está, Chen Huilín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, pues encantado de volver a tenerte. verlos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Chenhui, estábamos en una tremenda discusión con Carmen Gloria antes que tú llegaras, digamos, no estábamos al aire, en cuanto a cómo hoy día tú estás atendiendo a los pacientes. ¿Hay que ir a visitarte a algún lugar o cómo? Los estoy atendiendo todos vía online. De hecho, estoy atendiendo no solamente pacientes de Santiago, sino también de todas las regiones, incluso el extranjero. Y me pueden ubicar en el, no me lo sé, así que lo voy a leer, en el más 569-5634-5078 por WhatsApp. ¿Cómo? Ahí podemos A ver, coordinar. ¿lo puedes repetir? Más 569-5634-5078. Perfecto. Ok, Me dejan entonces, el mensaje o me llaman y yo devuelvo la llamada y contesto todos los mensajes apenas tengo la posibilidad. Y que nadie se queda sin ser atendido. bien, pues. Eso es muy importante. Gracias por la aclaración. Me querrá atender a mí. O sea, no, tan No. crónico no. O sea, no creo No. que sea patán. No. Chenhui, yo tengo una duda. ¿Por qué hay personas que no respetan la convivencia en las comunidades? ¿Qué tienen en esa cabeza? ¿Por qué se insultan? ¿Por qué no quieren respetar cuestiones lógicas? ¿Y por qué va la pregunta? Esto entre nosotros cuatro nomás. Ayer tuve una asamblea virtual. Lo que es ilegal, ojo. ¡Wow! Lo sé. Por lo tanto, De hecho, yo hice mención inmediatamente es que... una estupidez, perdóname, por parte de la administración y por parte del comité haber ejecutado eso, ¿verdad? Una estupidez. Lo que pasa es que ahí todos renunciaron y quedaron. Pero igual. Pero independiente, esto es donde yo vivo, no es nuestra administración. Pero, ¿sabes qué? La gente hasta por Zoom se insultaba, o sea, como que no aguantaba. Y porque no se están respetando las reglas básicas de ahí. Chenhui, ¿por qué hay personas así? ¿Por qué existen? ¿Necesitan atención? Mi teoría de que no tuvieron atención cuando niño es real o no. ¿Qué pasa? Y ayúdanos con eso. Bueno, hiciste varias preguntas a la vez con respecto a la teoría de la atención en la infancia. Mucho de lo que somos en realidad se empieza a conformar en la infancia. De alguna manera, nosotros, los padres o quienes nos cuidan, nos traducen el mundo a través de su mirada y nos hacen saber cómo funciona. Y también, a su vez, mediante los padres, nosotros nos aprendemos a conocer en función de cómo ellos nos reflejan que somos. Entonces, en esa pregunta que tú haces ahí, efectivamente, muchos de los rasgos de nuestras características de personalidad, de cómo nos comportamos, incluso de cómo emocionamos y, por supuesto, de cómo nos vamos a defender, tiene que ver de lo que aprendimos en la infancia y después, obviamente, a lo largo de nuestra adolescencia,
juventud y todo nuestro proceso de adultez, por supuesto. Ahora, con respecto a lo que me mencionas de por qué no respetan las normas de convivencia, existen varios factores en realidad, no es posible identificar solamente uno. Primero, hay que considerar que nuestro país ha tenido una explosión respecto de inmigración. Entonces, hay factores culturales que no hay que olvidar, donde han llegado personas de otros países que claramente celebran de otros modos. Ellos son mucho más festivos, incluso el tono de voz es más alegre, más fuerte, nosotros tendemos a ser como más apocados, como que susurramos más, que nada se escuche. Entonces, culturalmente ya hay un choque. Por otra parte, existe algo que se llama estructuras o funciones yoicas, en donde todos los seres humanos tenemos al menos una parte adulta, una niña o niño y padre. Entonces, también podemos pensar que estas personas, acuérdense que no es solamente una de estas opciones, pueden ser todas y va a depender de cada caso, pero muchas de estas personas podemos pensar que están teniendo un funcionamiento más niño. Y en el funcionamiento más niño es regresivo. Los niños solamente piensan en sí mismos porque partimos con el mundo en torno a nosotros. Es una regresión, entonces parto con que me importo solamente yo y parto con que el resto del mundo no me interesa, no me preocupo, más que no me interesa, no está dentro de mi espectro. Entonces, ahora, ojo, la posición niño tampoco es que sea mala, ¿ya? Porque de hecho tener esta parte niño incorporado y convivir con ella adecuadamente nos va a permitir divertirnos, relacionarnos, nos va a permitir también convivir más con los aspectos de placer, pero en tanto no sea por sobre la posición adulta. En el fondo, el adulto es el responsable de alguna manera de equilibrar entre lo que desea el niño y lo que desea nuestra posición padre. Ahora, también no olvidemos que la música, que probablemente sea uno de los factores más complejos en los departamentos, claro, la tienden a poner más fuerte porque la música es un detonador muy importante que probablemente va a recordar momentos en que los pasamos bien, quizás momentos con los padres, con los amigos, con los hermanos, en donde estábamos bien. Entonces, y además, está la creencia que en el fondo si ponemos la música más alta, como que de alguna manera este estímulo va a aplacar todos los otros, todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y de alguna manera lo evito, como que lo otro desaparece. Entonces también es un mecanismo que me ayuda a evitar un poco lo que está ocurriendo en mi entorno. Y por otra parte, dime. Hay algo que de todas maneras es necesario, creo yo, poder aclararlo, en cuanto a lo que tú estás diciendo, porque efectivamente puede ser una justificación para este mal comportamiento. Pero ¿qué está pensando esa persona que pone la música digamos, a ese volumen, ¿verdad? En cuanto a que pudiera o no molestarle a los demás? ¿Por qué existe ese, o qué piensa, antes de yo calificar lo que es, qué piensa esa persona o qué siente al estar haciendo eso? Comprendamos que son muchas las personas como para poder dar una respuesta certera de lo que piensa cada uno de ellos, pero claramente no está pensando en los demás, está partiendo más desde yo. Yo quiero escuchar música, yo necesito disfrutar, yo quiero evadirme un rato de lo que está ocurriendo. Y muy probablemente, partiendo de una estructura de personalidad neurótica, probablemente esta persona centrada en ese momento, no necesariamente siempre así, pero al menos en ese momento, centrada muy en yo, se le olvida en el fondo el resto del mundo, o piensa que a lo mejor ese volumen no está molestando, puede que no se dé cuenta. O sea, además a eso le añadimos que actualmente las construcciones son de tabiquería muy delgada, como que de alguna manera no hay una dimensión probablemente de cuánto es lo que está, ese nivel de decibeles, cuánto es lo que esté molestando. Claro, pero sí, definitivamente es muy yoica la posición. Lo que pasa es que puede que al comienzo no se dé cuenta, pero después empieza el citófono a sonar porque el conserje o el nochero le está pidiendo que baje el volumen porque está molestando a los vecinos. Y sin embargo continúa, por lo tanto ya sabe que está molestando, pero continúa en su misma posición, en su mismo volumen,
¿verdad? No importando al parecer lo que sienten los demás. De hecho, la respuesta muy clásica es como me da lo mismo si para eso yo pago los gastos comunes y para eso, y es siempre con el dedo, y para eso te pago yo a ti. Y que me pongan la multa, es como la respuesta clásica. Entonces, bueno, eso es lo que queremos. Es lo que les hablaba antes, es una postura estructural más niño, más infantil, más irreverente, más puesta en el yo y el resto no me interesa, ¿sí? Entonces, funciona más en el principio del placer, de mi placer, y no de los otros, ¿sí? Correcto. Y además hay que agregarle que estamos también en contexto de pandemia, llevamos ¿cuánto? ¿90 días encerrados? O ya perdí la cuenta, pero por mucho que se están levantando las cuarentenas en muchos lugares, pero aún así hemos estado demasiado tiempo encerrados, sin convivir con la familia, sin convivir con los amigos, sin salir, sin carretear. Entonces los aspectos de placer, la pandemia los ha coartado el 99% y el ser humano necesita equilibrar con momentos de desestrés, con momentos de diversión. Por lo tanto, si en el edificio usualmente había 1 o 2 personas que tenían estas conductas, en contexto de pandemia esto se acrecenta inevitablemente, porque es necesario para el ser humano divertirse, no solamente trabajar ni mantenerse alineado. Entonces, ¿Cómo contrarrestas esto? Llega un momento en que muchas personas necesitan romper con esto y llega un punto que efectivamente te da lo mismo el resto. Pero, ¿cómo llegamos en el fondo, a explicarle a esa persona o cómo nos acercamos para que él entienda que está molestando al resto? Porque, claro, esto para mí, en lo personal, es como lo típico de la rebeldía de la adolescencia. Pero igual uno le tiene que pegar un remozón al adolescente. Exactamente. Para que entienda. Pero ¿cómo lo llevamos a un contexto de un adulto que se supone que entiende? ¿Cómo lo abordamos para que, oye, ¿sabes qué? No, de verdad no puedes, te vamos a aplicar la multa? Y muchas veces se aplica una multa, pues otra multa y les da lo mismo. ¿Cómo lo abordamos? En contexto de un adulto neurótico, de estructura de personalidad neurótica, que en el fondo son personas que de alguna manera tienen juicio de realidad, o sea, todo lo que estamos hablando en este instante se supone que tenemos rasgos estructurales de neuróticos, es decir, con juicio de realidad, es decir, nos defendemos de alguna manera con mecanismos de defensa más avanzados, tenemos la capacidad de reprimir nuestros impulsos y deseos considerando la existencia de un otro, ¿sí? En ese contexto, una reunión con ellos en armonía, sin atacar también, porque de pronto es posible que el administrador o el vecino que está molesto por esta bulla también vaya a llegar muy molesto a confrontar al que está metiendo bulla y al final no se logra una conciliación. Entonces también la postura de quien va a solicitar y va a indicar que hay que regular un poco los sonidos también tiene que ser calma. Y también, entendiendo lo que les acabo de hablar de la situación de pandemia, también sería conveniente tener una aproximación desde cuáles son tus necesidades. Entonces el administrador, creo yo que debiese, ustedes ahí saben, debiese ser probablemente quien concilie y probablemente una reunión, deberá primero atender las necesidades de todos. Y en ahí también están las necesidades de divertirme y escuchar la música, aunque sea 1 hora al día, de lunes a viernes, fuerte. Porque lo necesita y no se lo podemos prohibir tampoco. Pero van a haber otras personas que no van a tolerar todo el día esta música fuerte, y menos un domingo, por ejemplo. Entonces hay que entrar primero a averiguar cuáles son las necesidades de todos, incluidos quienes meten bulla y quienes hacen fiesta, que no debiese, pero a lo mejor reuniones con su familia y de 4 personas, no sé. Y una vez que tengamos las necesidades hay que entrar a negociar. Si estamos hablando de este tipo de personas que les señalan en el contexto inicial, todos debiesen tener la capacidad de ceder en algún grado de cuáles son mis necesidades para incluir las necesidades del otro. Cuando no estamos hablando con este tipo de personas, claramente nos enfrentamos a otras estructuras o con rasgos un poco más desadaptados en el fondo a la sociedad. Entonces claramente nos va a costar. Si nos centramos en personas que están en una posición más niño, probablemente y no entra en razón, porque no es que yo esté con una posición más niño todo el día. Hay personas que van transitando una posición más niño, adulto, padre, y otros que están normalmente en su posición de adulto la mayoría del tiempo, en donde van balanceando, que es lo ideal, ir balanceando entre mis necesidades más infantiles y mis necesidades más superyoicas.
¿ok? Y es el adulto en que va diciendo, este es el momento para esto, este es el momento para lo otro. Cuando eso no es posible, claramente eso nos va a orillar a tomar unas medidas menos agradables o más restrictivas probablemente, donde vamos probablemente a entrar en una situación de mayor reglamento, a lo mejor en algo más legal, ahí ustedes conocen los mecanismos. Pero primero tiene que entrar en conciliación y negociación y tratar de alguna manera que todos tengan un resultado win-win, donde todos ganemos cediendo un poco de mis partes. Si no estamos enfrente también y puede, ¿por qué no?, que existan personas con rasgos menos adaptativos, como les decía antes, y eso claramente va a orillar a medidas más extremas. Porque probablemente este tipo de personas no existan rasgos de empatía y tampoco consideren mucho la presencia del otro, y probablemente hay un cierto disfrute también en estas molestias que se suceden en la comunidad. O sea que de alguna manera, claro, okay, de alguna manera puede que esa persona esté disfrutando al molestar a los demás. También podría darse esa... ¿Ah? No todos. Existen personas que, dependiendo de la clasificación en el espectro estructural que se encuentran, existen personas que podrían clasificar en lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Pero no podemos afirmar que todo aquel que tiene la música fuerte en un periodo de tiempo y por más que tratas de entrar en razón, no lo hace, no lo podemos clasificar en esto, pero sí existe, por supuesto, personas que probablemente te vas a encontrar en la vida con este tipo de personas, obvio. Correcto. Por supuesto. Como que en las comunidades nos topamos siempre con los mismos. Siempre hay mucho, ¿verdad? Siempre hay. Ahora, saliendo un poco de esto, pero con algo que tú dijiste, que las personas necesitan tener un momento de diversión y que esto de la pandemia, el estar encerrado, digamos, de alguna manera, los ha estresado o ha hecho que aflore, digamos, ciertos rasgos un poco más agresivos, por la razón que sea. ¿Crees tú entonces que lo que ahora está haciendo la autoridad sanitaria de permitir que para la fiesta del 18 se puedan reunir personas, puedan salir a visitarse a otros, solamente el aspecto psicológico, les pueda ayudar, digamos, a distender un poco esa tensión? Sí, por supuesto. O sea, piensa, las familias que llevamos tanto tiempo, yo creo que ustedes también, tanto tiempo sin vernos, nuestros vínculos cercanos, queridos, nos vamos a ver y eso es muy necesario, saludable, reparador y probablemente muchas personas se emocionen. ¿Sí? Es totalmente necesario. O sea, los seres humanos somos por definición seres sociales. Coexistimos en sociedad y sobrevivimos a partir de nuestra existencia en sociedad, no en lo individual. Lo individual vamos a perecer. Entonces, este aislamiento ha de alguna manera corrompido esta expresión de vínculos con los demás que la necesitamos mucho. ¿Cuántas personas están solos? No debe ser una situación muy agradable. Entonces, si se da esta situación ahora para el 18 de septiembre, va a ser una instancia muy linda para que las personas se encuentren y de alguna manera se corregulen en esta carencia que estamos viviendo de lo afectivo. Entre muchas personas, por supuesto que sí. Y además va a haber una instancia de fiesta y celebración, eso también nos va a distender, nos va a ayudar a reducir un poco el estrés, nos va a ayudar a reducir un poco la represión, porque la represión en su justa medida es absolutamente adecuada para convivir con otros, pero el exceso de represión es tan dañina como la ausencia de represión. Perfecto. Y bueno, entretenido porque uno va a poder contar anécdotas de cuarentena. Sí, pues. Claro que sí. Claro. Vamos a abrir otro programa de anécdotas de cuarentena. Eso, está bien. Bueno, se nos pasó la hora. Se pasó la hora. Agradecemos que nos hayas dado tu tiempo para contestar estas consultas que hoy día lamentablemente está afectando a muchísimas comunidades. Mucha gente de las que tú acabas de describir están viviendo en los edificios especialmente y eso acarrea problemas de convivencia enormes, ¿verdad? Y ha afectado esa convivencia, digamos, al grado que, como recién contaba Carmen Gloria, ¿verdad? Hasta por Zoom, digamos, o hasta por plataforma, cuando tienen reuniones de copropietarios, ¿verdad? Se agarran de las mechas, literalmente, o digamos, o figurativamente. No, y decían, uy, la vieja fea, y la otra contestaba, ordinaria. Entonces, y justo se nos acabó el Zoom. Menos mal, qué bueno.
Así que eso ayuda mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos nuevamente tenerte en nuestro programa. Que estés muy, Un pero muy gusto. bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Bueno, Chenhui. Chao. nos vamos a una pausa y volvemos. Chao. Chao. Bien, ya estamos de vuelta y estábamos conversando todo lo que nos comentaba Chenhui Li sobre el tema, digamos, de los molestosos, de los bulliciosos, de los ruidos. Estamos ya con... De esos jóvenes que, o sea, perdón, de esos adultos que tienen esa alma adolescente de rebeldía. Adolescente, claro, sí. Ya estamos conectados con Víctor Briceño, director ejecutivo de Arco Abogados. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muchos saludos a todos. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y vamos a estar en esta sesión conversando nuevamente sobre temas tan interesantes sobre la copropiedad. Así que nuevamente muchas gracias por el espacio. Así es. Carmen Gloria tiene algunas cosas que comentarnos antes de... Sí, porque no podemos entrar a los temas de copropiedad, porque ojo, ahora vamos a tratar estos temas que vimos con Chenhui de la parte psicológica, la parte empática, pero ¿qué vamos a hacer en la parte legal? Eso. Ya, porque si ya ese adolescente no quiere entender... Por las buenas. Va a tener que entender por la ley, no Así digamos es. por las malas, No. porque se puede malinterpretar. Claro. Ya, pero no podemos hacerlo si antes hacer mención a nuestros auspiciadores. ¿Ya? SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Y por supuesto, ya empezó el calor y también nos está oficiando Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y por supuesto, haciendo mención al color, ¿ya? ¿Ya? Sí, no, sí, ya, vamos con ese color. Claro. ¿Sí? Castor es la plataforma para el cálculo y gestión de los gastos comunes. Con Castor mejora la experiencia de vivir en comunidad. Con Castor mejora la comunicación y transparencia de la información. Castor es la plataforma preferida de los administradores profesionales de edificios y condominios. Y algo súper importante, si eres un administrador o una comunidad contrata los servicios de Castor y menciona nuestro programa, Hablemos de Copropiedad, el primer mes de facturación no tendrá costo. ¿Dónde los pueden encontrar? En www.castor.cl, Castor con K. Castor con K, sí. Castor con K. Ok. Bueno, eso es lo que teníamos que comentarle. Le damos las gracias a los auspiciadores. Y vamos a empezar entonces, pero antes tengo que comentar algo. Víctor estaba invitado también junto con José Manuel Figueroa, que es un abogado experto en copropiedad inmobiliaria, también asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Pero ha tenido un problema en este momento de conexión, José Manuel, y en cualquier momento entonces esperamos que solucione ese problema y se conecte con nosotros. Le estamos tirando la fibra óptica. Claro, la fibra óptica. la buena fibra, ¿verdad? Fibra óptica para que ¿verdad? pueda ahí conectarse. Sí, así que lo esperamos. Pero por mientras vamos a preguntarle a Víctor, en primer lugar, como estamos hablando de temas relacionados con los ruidos molestos, ¿verdad? Y la ley establece por ahí algo así como que no se deben tener estos ruidos molestos cuando en horas que habitualmente se utilizan para el descanso. La pregunta sería, en primer lugar, ¿qué se entiende por hora de descanso? Ya, miren, con respecto a eso, antes de todo hay que decir de que este es un aspecto técnico, es un aspecto objetivo, en el sentido de que los ruidos molestos son molestos en base a una medición de los decibeles, ¿ya? Eso fue un cambio radical del año 2012 por un nuevo decreto del Ministerio del Medio Ambiente, en el sentido de que se eliminaran conceptos subjetivos como de que un ruido en el fondo sea, o sea, que un ruido cause una molestia, digamos, a ciertos copropietarios, o sea, nuevamente con el ejemplo de un condominio. Entonces,
el horario de descanso es un rango de horas que se conoce por descarte. ¿Por qué? Porque la norma técnica del Ministerio del Medio Ambiente actual dice que la hora de descanso o la cantidad de decibeles que se pueden emitir dentro del rango de las 21 horas hasta las 7 de la madrugada es de 45 decibeles. ¿Ya? Luego, dentro del rango de 7 de la mañana hasta 21 horas son de 55 decibeles. ¿Ya? Esa sería básicamente, dentro de todo lo técnico, la cantidad de decibeles en el fondo que se pueden emitir dentro de ese rango de horas, digamos. ¿Ya? Ahora, claro, la ley no hay norma en el fondo que se refiera expresamente a este rango de descanso, ya, sino que nuevamente, como yo les mencionaba, la norma técnica del Ministerio del Medio Ambiente distingue por un rango en base a la cantidad de decibeles que se pueden emitir, distinguiendo en zonas, donde la zona 1 sería una zona residencial de espacio público y de áreas verdes, digamos, ¿ya? Pero ese es el concepto de horas de descanso, ¿ya? Es un rango donde se permite emitir cierta cantidad de decibeles, lo cual también se aplica respecto de la copropiedad, pero con una salvedad. Y es que la norma técnica actual del Ministerio del Medio Ambiente dice que en el fondo no se comprende dentro de la emisión de ruidos molestos todos los ruidos que sean por naturaleza de un condominio o por naturaleza de una copropiedad, ya en el sentido de que las voces de conversación, la circulación por los bienes de dominio común y todo ese tipo de ruidos no podrían considerarse molestos. Ya es algo que la misma norma hace excepción. Por tanto, también nuevamente, como es habitual dentro de asuntos de copropiedad, entramos en un análisis casuístico respecto de cada caso y de cada supuesto de hecho. Ok, muchas gracias. Ya está con nosotros José Manuel Figueroa. José Manuel, un gusto de saludarte. Gracias, Aníbal. Carmen Gloria, encantado. Saludo al colega también. Encantado de estar aquí en la radio. Estamos con algunos problemas técnicos que nos impedían entrar, pero ya estamos conectados, que es lo importante. Gracias por la invitación y encantado de estar nuevamente. ¿Puedes mejorar la cámara para ver, para no ver tanto el techo y verte? Y verte a ti, ¿Sí? José Manuel. Te queremos ver a ti. Por ahí, Ahí ¿no? está mejor. Sí, ahí está mejor. ¿Ahí se ve? Ahí está mejor. Perfecto, ahí sí. Estoy listo para la foto. Sí, listo para la foto, que es muy importante. Claro. Es muy importante eso. Bueno, estamos conversando, José Manuel, sobre lo que se entiende por ruidos molestos, ¿verdad? Y también lo que se entiende por horas que habitualmente se utilizan para el descanso de acuerdo a lo que dice la ley de copropiedad. ¿Qué entiendes tú por ese término? La verdad que yo coincido aquí con el colega en el sentido de que la ley de copropiedad no establece cuáles son las horas de descanso, por lo tanto hay que analizarlo caso a caso y tampoco establece qué se entiende por ruido molesto. La verdad que si bien es cierto que uno podría recurrir a tomar los decibeles, pero la verdad que en la práctica, ¿quién va a ir a las 4 de la mañana con una maquinita a tomar los decibeles para saber? Y además que uno tendría que ser ministro de fe ahí, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que es complejo. Yo creo que queda un poco entregado al criterio de la gente. Yo creo que hay límites tolerables, hay que partir de la base de las comunidades son una caja de resonancia, o sea, sin duda que los ruidos se reproducen mayoritariamente, pero la verdad que uno creo que y los residentes deben hacer lo mismo, aplicar un poco porque con risotada en los pasillos y en el balcón del departamento a las 4 de la mañana, la verdad que aquí y en cualquier parte son molestos, pero lamentablemente la ley no entra a definir qué se entiende por ruido molesto, quién lo califica, ni quiere cuántos decibeles se entiende que son ruido molesto. Ahí podríamos hablar que hay un vacío, pero la verdad que creo que queda entregado un poco si hay un determinado evento, ¿no es cierto?, que hay reclamos piso
José Yo Manuel, creo que eso es prueba suficiente. ¿Sí? sí, José Manuel, pero me queda una inquietud, porque en el fondo ustedes dos Dime. estarían de acuerdo que estas horas de descanso, que se entienden por descanso, las podríamos definir de acuerdo a lo que decreta el Ministerio de Medio Ambiente, teniendo un horario de referencia a 21 horas a 7 de la mañana. ¿Eso es lo que debiésemos entender por horas de descanso? Porque ¿qué pasa con un nochero? Su hora de descanso va a ser en el día. Entonces, en el fondo, para que lleguemos a un consenso, ¿ustedes comparten esto, no? A ver, yo creo que no es de la noche, considerando de repente un fin de semana y pretender que a las 9 de la noche no haya ningún ruido en una comunidad, yo creo que es una utopía, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay que la semana y el fin de semana. La verdad que a mí me ha tocado ver algunos reglamentos de copropiedad y reglamento interno que regulan esta materia en cuanto a un horario, ¿no es cierto? Que se puedan hacer celebraciones de cierta cantidad de gente en cierto horario. Por ejemplo, se da mucho en el uso de los salones de eventos que tienen los condominios. Se establece una serie de restricciones en cuanto al horario, en cuanto a la cantidad de gente, en cuanto a si pueden poner o no pueden poner música. Pero es la verdad que la regulación de los espacios comunes, la regulación interna de los departamentos, creo que eso es una referencia. Dices tú, claro, alguien que trabaja de noche y quiere descansar de día tampoco se le debiera meter en los ruidos. Lo mismo pasa en un edificio de oficina. En el edificio de oficina pasa un poco al revés. Están prohibidos los ruidos en el día y sí están permitidos en la noche. O sea, si uno hace una remodelación de una oficina, no la puede hacer en el día, sino que en la noche. Yo creo que aquí, en definitiva, es el respeto hacia los vecinos. Ese es el principio de que debe esperar y de la base que en una comunidad uno tiene que compartir, tiene que ser generoso por una parte, pero respetuoso por el otro. Gracias, José Manuel. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones reglamentarias y legales a seguir cuando hay personas que, a pesar de las reiteradas solicitudes para que respeten esta norma, no lo hacen? Ya vimos en el bloque anterior, ¿verdad? Concha Huila, que es psicóloga, digamos, todo lo que uno podía hacer como administración o comité para ir por la buena, pero pensemos en que ya no hay caso porque definitivamente se mantiene. ¿Cuáles son las instancias, José Manuel? Sí, mira, aquí, y dado que ustedes están bastante metidos en lo que es la modificación de la ley de copropiedad, te voy a responder igual, pero me gustaría agregar, lamentablemente la ley, hay pocas herramientas que tiene la comunidad. Las voy a enumerar después, pero creo que son pocas. Yo creo que aquí, por ejemplo, me ha pasado mucho en comunidades donde hay arrendatarios que tienen mala conducta. También hay propietarios, pero con el caso del arrendatario, yo creo que sería conveniente darle un reconocimiento legal a ciertas normas que existen en los propios reglamentos de copropiedad, que actualmente son letra muerta, donde se le faculta al administrador demandar judicialmente el término del contrato de arriendo en el caso de una infracción o reiteradas infracciones al reglamento de copropiedad por parte de los administradores. O sea, yo creo que esa sería una herramienta bastante interesante que no existe actualmente. Respecto a tu pregunta... Pero, José Manuel, en términos más prácticos, si ya, independiente si queremos echar ese arrendatario o no, ¿cómo o qué acciones tenemos hoy en día? Y la misma pregunta después para Víctor. Mira, a ver, las herramientas que tenemos actualmente tenemos primero, en la medida que esté regulado en el reglamento de copropiedad, el comité de administración le va a poder aplicar una multa. En segundo lugar, está siempre la posibilidad de recurrir al centro de mediación municipal. La mayoría de las comunas o las comunas más importantes lo tienen regulado y funcionan bastante bien, creo yo, en este tipo de cosas. Y lo tercero, siempre va a existir la posibilidad de recurrir al juzgado de policía local, y ahí es el tribunal el que tendrá que verificar si se acreditan los hechos y le va a poder aplicar una multa de 1 a 3 UTM, y en caso de reincidencia le va a poder aplicar una multa del doble. José Manuel, ok, dime. Ahí está, digamos, tu respuesta. Víctor, sí. ¿Hay alguna otra instancia más que se pudiera utilizar? Bueno, aparte de las instancias, tanto, o sea,
más que las instancias de lo que se puede hacer tanto extrajudicialmente como judicialmente, que era lo que mencionaba José Manuel. Yo creo que también se podría plantear eventualmente una acción de protección por el artículo 20 de la Constitución, ya sea por una afectación al artículo 19, número 8 de la misma de la Constitución, por una eventual afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siempre y cuando se pueda identificar a la persona que emite el ruido. Ahora, ¿cuál sería la aplicación de eso en un condominio? Dentro, entendiendo también la materia técnica que es la copropiedad, yo considero que tendría muy poca aplicación, también porque como tú en el fondo puedes también, cómo puedes tú aprobar en el fondo ante los ministros de la Corte de que efectivamente esa persona determinadamente está afectando o afectó en determinado momento tu derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También se podría plantear quizás una afectación a la integridad física y psíquica respecto de ruidos molestos, pero eso también tendría que acompañarse de antecedentes contundentes en tal sentido, lo cual también escapa un poco a los casos comunes de los condominios, que nos encontramos que muchas veces los ruidos molestos ya son por fiestas o son por ese tipo de actividades. Por Entonces, tanto, ¿sí? Entonces, en el fondo quizás alguien lo podría notar como que una plata mal gastada, porque no es algo que nos afecte tanto. ¿Esa es la idea o no? Claro, o quizás no va a llegar a buen puerto, no tiene mucho sentido, porque también yo tengo que mostrar los medios probatorios, me tengo que comprar la maquinita, cuánto sobrepasó, entonces no. Exactamente. Claro, exactamente. Okay, entonces, en resumen, podríamos decir que están de acuerdo en que el procedimiento sería primero, si la ley, o sea, si el reglamento de copropiedad lo establece, la multa correspondiente, en segundo lugar, ir a una instancia que es la mediación municipal y después jugar a policía local. Sí, y yo lo que también sugiero, Aníbal, en el caso de los arrendatarios, yo no sé si las asesorías que me ha tocado ver, los arrendatarios tienen más mala conducta de los propietarios o de per se, pero en el caso de los arrendatarios, a mí también me ha resultado el hecho de presionar al propietario, acreditándole de que su arrendatario tiene mala conducta permanente, constante, reiterada, de pedirle o solicite nuevo el contrato o le ponga término al contrato. Yo creo que esa herramienta, si bien es cierto, ojalá... Víctor, ¿te parece? ¿No me escuchan? No, es que se te corta la idea. Gloria. Sí, Víctor, ¿puedes terminar la idea? Porque de ahí nos vamos a una tanda comercial. Wow. Ya, bueno, a ver, nuevamente, con respecto a lo que mencionaba José Manuel, yo concuerdo en el fondo con todas las medidas. Ahora también hay que decir de que cuando en virtud del artículo 21 de la actual ley de copropiedad es el comité de administración quien está habilitado, ¿cierto?, para aplicar multas en el condominio, hay que decir también de que tampoco es la regla general en cuanto a los casos que yo he visto en que sea el reglamento de copropiedad el que establezca válidamente infracciones y multas respecto de este tipo de conceptos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces yo he dicho que los estándares de infracciones y multas tienen que cumplir con ciertos requisitos para que las infracciones y las multas sean válidas, como que la conducta esté descrita específicamente dentro de la disposición del reglamento de copropiedad y que la multa también esté adecuadamente respecto de la conducta que se sanciona, ya que es algo, tampoco es que uno dentro del reglamento de copropiedad pueda establecer cualquier cosa, digamos, ya. Ahora también un punto respecto a lo que mencionaba José Manuel, que también que yo lo he visto mucho en el fondo dentro de los reglamentos de copropiedad, esta injerencia del administrador o del comité, siendo el caso, dentro del contrato de arrendamiento, yo creo que no es conveniente y yo creo que no se podría realizar. Ya de acuerdo a las reglas generales jurídicas, yo creo que no se podría realizar. ¿Por qué? Porque el arrendamiento es una relación civil entre el dueño del inmueble con el arrendatario. Por tanto, sería una herramienta que ya de por sí podría afectar a un nivel ya más fundamental, ¿cierto? Desde un aspecto de la Constitución, por ejemplo, el
las facultades del dominio que tendría el dueño de ese inmueble, como por su parte también el uso y goce respecto del arrendatario. Eso queda claro, pero sí existe la posibilidad de que el comité de administración o la administración hable con el propietario, ¿verdad? Le notifique y el propietario, ¿verdad? Haga término de contrato. Claro, pero ahí es otra vía en el fondo, porque yo he visto casos distintos donde es el administrador quien en el fondo se arroga la facultad de poder terminar ese contrato. ¿Ya? No, nadie va a poder terminar lo que no sea, pero sí, digamos, se puede conversar con el propietario e informarle. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y aquí corrígeme por favor José Manuel si estoy equivocado, si existen multas y en algún momento se va ese arrendatario y no las pagó, las multas continúan, digamos, aplicándose a la unidad, es decir, en algún momento el propietario tendría que pagarlas. ¿Es así o no, Juan Manuel, José Manuel? Así es, el artículo 32. Sigue cortándose el... Declara que son... Escucha, ¿aló? Me parece que vayamos a un corte y vemos el tema del audio. Ya, ok. Ya, nos vamos a un corte. Ya. Bueno. Estamos de vuelta y otra vez se nos fue José Manuel Figueroa, tiene un problema de conexión, pero vamos a continuar y si él vuelve, felices lo vamos a recibir. Antes de continuar, Carmen Gloria tiene que comentar algo. Evidentemente, nuestros auspiciadores, SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde nos pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Y por supuesto, Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y por supuesto, Castor es la plataforma para el cálculo de gestión de los gastos comunes. Con Castor, mejora la experiencia de vivir en tu comunidad. Con Castor, mejora la comunicación y transparencia de la información. Castor es la plataforma preferida por los administradores profesionales de edificios y condominios. Y tenemos aquí un dato muy importante. Si eres un administrador o una comunidad, contrata los servicios de Castor y menciona nuestro programa. El primer mes de facturación no tendrá costo. ¿Dónde los pueden encontrar? En www.castor.cl, Castor con K. Con K, muy bien. Lo seguimos reforzando. Sí, perfecto. Yo voy a cambiar el tema. Sí, por favor, cambiemos el tema. Ya lo ruidoso me quedó claro que... si no funciona ahí el tema, tenemos que o aplicamos multa de acuerdo a lo que indique el reglamento de copropiedad y si es que está autorizado el comité de administración, o bien nos vamos ya directo al juzgado de policía local. Yo no sé si el tema de la mediación es tan efectiva porque en el fondo, si yo no quiero ir y no quiero, no. Claro, entonces, claro. En resumen, esos son los temas en términos de... es que me perdiste, Juan Iván. Sí, en términos de legales. Ya. Ahora bien, tenemos otro tema que es re interesante respecto a la morosidad. Estuvimos hablando con Rafael respecto a que la morosidad se está estancando y está teniendo una baja. No obstante, ¿qué es lo que pasa con estos morosos? Porque tenemos de 3 o más gastos comunes, podemos hacer una acción legal que es el corte de suministro de energía eléctrica. No obstante, ¿qué pasa con el que tiene 1 a 2 meses de morosidad? Víctor, en este caso, ¿la ley permite publicar en los diarios murales de la comunidad de los morosos? ¿Sí o no? Ese ha sido un tema muy debatido, muchísimo de hecho, pero mi opinión es que no se puede. Y no se puede, ¿por qué? Por un aspecto de datos personales del moroso o de la persona que tiene la deuda. ¿Por qué? Porque nuestra actual legislación sobre datos de ese tipo, que es la ley 19.628, no considera en el fondo a la deuda por gastos comunes o que conste en tal instrumento como algo que se pueda informar, siquiera se podría plantear en registros de deudores, a pesar de que yo he dicho...
Pero aquí, perdona, Víctor, Sí. pero aquí estamos hablando de una propiedad privada, ¿verdad? Claro. Dentro de un edificio es una propiedad privada y se entiende que la gran mayoría de los que viven allí son propietarios, por lo tanto son Ujú. socios de alguna manera Ajá. de eso. ¿Por qué Claro. entonces no podrían los demás tener el derecho de saber quiénes son los que están morosos? Ya. ¿Por qué? Porque esa medida en el fondo no tiene una justificación razonable desde lo jurídico, yo considero. ¿Por qué? Porque a pesar de que el condominio se rija por reglas de copropiedad, eso no obsta en el fondo a que los datos personales de esas personas tengan que informarse de acuerdo a lo que establece la actual normativa. Entonces, a pesar de que un copropietario deba tal cantidad por gastos comunes, la publicación informal de esa información ¿Cuál sería respecto de formal? otros copropietarios del condominio yo considero que no es válido en el fondo. ¿Y cuál sería una información formal? Ya, una Según- información formal podría ser la publicación de esa deuda en un registro de deudores, como vendría siendo, por ejemplo, DICOM. Se ha No, dicho pero que se ha negado. dentro de la comunidad, dentro de la Ah, ya. comunidad. Porque si fuera así, entonces, de acuerdo a lo que tú, digamos, parecer, porque tú estás, digamos, interpretando, ¿verdad? Significaría entonces que yo, como administrador, no puedo, en los gastos comunes oficial, digamos, en lo que se llama, digamos, aviso de cobro de gastos comunes, informar ahí, ¿verdad? Dentro de las líneas, quiénes son los que están debiendo. Es decir, así como se pone el gasto del mes, se pone también el gasto, digamos, la morosidad o digamos, gasto común del mes anterior o atrasadas, ¿verdad? Y así cada uno de los... Entonces tampoco debería estar allí. Ya, con respecto a eso, que también es un muy buen tema respecto del aviso de cobro. El aviso de cobro es el título ejecutivo también con el cual yo puedo iniciar la cobranza judicial de gastos comunes. El aviso de cobro debiese ser notificado o debiese ser de acceso únicamente del copropietario moroso. ¿Lo Por establece en tanto, alguna parte eso? Perdón. ¿cómo? ¿Lo establece en alguna parte la ley? Sí, actualmente es una interpretación también de acuerdo al artículo 6 de la actual ley de copropiedad, también en conjunto con el artículo 27, en el sentido de que, nuevamente, el aviso de cobro es un aviso de cobro respecto de tal copropietario, por tanto, la comunidad en el fondo o los otros dueños tampoco tienen el derecho de saber o la conveniencia de saber qué otro copropietario es moroso en el condominio. ¿Por qué? Porque existen los canales regulares que establece la actual legislación para poder cobrar deudas por gastos comunes. Víctor, a mí me Sí. genera otra inquietud lo siguiente. En términos generales, todas las comunidades están, o la gran mayoría está trabajando con software, por un lado, y por otro lado hay administradores que trabajan a través de un Excel, pero siempre presentan esta planilla general de cobro de gastos comunes. Y me quiero devolver a lo que indica Aníbal, porque ¿qué pasa? En un software yo le puedo dar el acceso a todos los copropietarios a que revisen esa morosidad. O peor aún, cuando yo tengo que presentar un balance en una asamblea, yo tengo que indicar esa morosidad. Y lo más probable es que la gente a través de los pasillos sepa quiénes son esos morosos. Entonces, de alguna u otra manera, yo siempre voy a tener visualización a los morosos. También como asamblea podríamos solicitar que esos morosos sean publicados. Por último, una vez al mes. ¿Por qué no definirlo si, insisto, yo soy tanto como el otro? Yo quiero saber como residente, o como propietario en este caso, cómo va la morosidad general de la comunidad y qué acciones se están haciendo en contra de esos morosos. Claro, el punto es que, a ver, uno desde una perspectiva, por ejemplo, retórica, ¿cómo yo puedo... ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa medida, en el fondo? De que los otros copropietarios sepan quién es moroso. Claro, que pague. ¿Por qué? En el fondo también por un sentido fáctico de que quizás sienta un poco de vergüenza quizás por su deuda o que sienta algo social dentro del condominio, que tampoco estoy diciendo que no sea válido. Ahora, el punto es que eso como medida, a mí, desde mi opinión, afecta derechos, en este caso... Sí,
también, si de acuerdo a tu opinión, estaría afectando mi derecho como propietario de saber cómo está la finanza de mi comunidad, que soy yo quien la financia, junto con todos los demás. Es como que si en una sociedad anónima, ¿verdad?, alguno de los socios, ¿verdad?, estuviera no cumpliendo con alguna función o alguna obligación, ¿verdad? En este caso pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo como copropietario tengo todo el derecho de saber qué es lo que está pasando, y es más, y yo podría acusar al administrador, ¿verdad?, de estar ocultándome información, porque de acuerdo a la ley dice que yo tengo el derecho como propietario de tener a mi disposición toda la documentación de la comunidad. Claro, por supuesto. Ahora el punto es que si yo puedo realizar igualmente un balance, yo puedo entregar toda la información al condominio sin indicar el nombre o la unidad morosa. Okay. Yo considero que sí. Ok, José Manuel, ¿qué opinas tú de lo que hemos estado conversando? Disculpa, no, es que Víctor hizo mención que sí lo considera que es viable. ¿Y cómo se podría, en este caso para los administradores, publicar la morosidad, pero sin indicar la unidad y el nombre? Evidentemente muchos administradores están publicando la morosidad de estas unidades, solo indicando el número de la unidad. Otros, en cambio, y que también lo vimos en una red social, está indicando a los que sí pagan. Por ende, da por hecho los que no pagan. ¿Cuál sería, en tu posición, Víctor, cómo debiese hacerse de acuerdo a tu perspectiva? Ya. Claro, es que, a ver, nuevamente, yo parto desde la base, en el fondo, de que la publicación de datos personales, porque yo considero que esto lo es restrictiva. Por tanto, también se tiene que considerar un aspecto, todos los estándares respecto de datos personales, también respecto de gastos comunes y por deudas por ese concepto dentro de un condominio. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo con esta medida, desde mi opinión, es crear una nueva medida, en el fondo, de cobro que no establece la actual ley de copropiedad y que yo creo que estableciéndose aún en el reglamento de copropiedad tampoco es válido, por todo lo que he dicho. Ahora... Perfecto. José Manuel, ¿qué opinas tú de lo que hemos estado conversando? Bueno, espero que ahora tenga buena señal porque estoy arriba del Wi-Fi, así que ya. Okay. del modem. Mira, yo tengo una opinión un poco distinta a la de Víctor. Yo estimo que la información financiera de una comunidad forma parte de toda la información que debe estar a disposición de los copropietarios. Estoy de acuerdo que publicar a los morosos en lugares públicos, fuera del edificio, es una medida que no es legal. Pero al interior del edificio, que se dé a conocer quiénes son los copropietarios que están morosos y se indique la información financiera de la común, en un mural, en los ascensores, yo creo que eso requiere un acuerdo de una asamblea de copropietarios, pero la información financiera de la comunidad debe ser de copropietarios y por ende no veo que se cometa una ilegalidad, porque además en derecho privado se puede hacer todo aquello que no está prohibido. No hay prohibición dentro de un condominio que es privado dar a conocer esa información solamente al interior de la comunidad, no se puede publicar a terceros. Ok, teniendo presente eso, que yo también estoy muy de acuerdo contigo, José Manuel, mi pregunta es la siguiente. Tú acabas de decir que eso debería el acuerdo estar en una asamblea ordinaria. Por lo tanto, bastaría con la decisión del comité de administración que representa con todas sus facultades a una asamblea ordinaria. ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que los acuerdos de comité pueden ser revocados por la asamblea. Yo creo que le da más fuerza el hecho que sea adoptado en una asamblea. Ahora, yo hago distinción que es sutil entre la publicación que va dentro de la liquidación mensual de gastos comunes, que es una información financiera. Es normal informar el fondo de reserva, cuáles son los morosos, pero es una información que recibe nada más que el propietario y seguramente lo recibe en su computador o en su departamento, versus aquella información de morosidad que se podría colocar en espacios comunes, como en un mural o en el ascensor. Yo creo que en este último caso mi recomendación es hacerlo de todas maneras a través de una asamblea, porque creo que le da más fuerza
acuerdo. No obstante, que coincido contigo, Aníbal, que el comité tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades y por ende, mientras no sea materia de asamblea extraordinaria, y que no es el caso, podría hacerlo el comité. Pero creo que le da más fuerza a un acuerdo de asamblea que un acuerdo de comité. Ok, pero en este caso, por ejemplo, podría hacerse más práctico que el comité de administración establezca esto, ¿verdad? Y cuando haya una asamblea, ahí entonces la asamblea lo ratificará o reprobará, digamos, esa medida. ¿Sí o no? Bueno, sí, claro, sobre todo en las circunstancias actuales que estamos, que el tema de las asambleas de copropietarios prácticamente o prohibida por el tema del distanciamiento social. De ahí a que se haga una asamblea, quizás cuánto tiempo va a pasar. Entonces, en ese sentido, en el peor de los casos, el acuerdo no es ratificado por la asamblea, pero mientras tanto el acuerdo es válido y produce su efecto. O sea, no va a ser ilegal, pero va a tener más fuerza cuando es aprobado por la asamblea. Sí, concuerdo contigo. Gracias. Víctor, ¿estás de acuerdo que las facultades del comité de administración, digamos, que representa una asamblea ordinaria con todas sus facultades? Con respecto al artículo 21 de la actual ley de copropiedad, también se ha discutido muchísimo, sobre todo respecto por este gran lema, en el fondo, de que el comité de administración representa con todas sus facultades a la asamblea, digamos, ordinaria, siempre y cuando no hayan facultades que hayan sido exceptuadas. Ahora, el punto es que, nuevamente, yo considero que esa regla no es general, no se aplica de igual forma para todos los casos, por tanto también hay que tener en consideración de que ese lema general tiene que distinguirse caso a caso. Por ejemplo, yo siempre he sido de la opinión de que la designación de un administrador no puede hacerle el comité. ¿Por qué? Porque luego del artículo 21 viene el artículo 22 que dice expresamente que tiene que ser por asamblea de copropietarios, entiéndase ordinaria, y que el acta de esa asamblea tiene que reducirse a escritura pública. Por tanto, ¿cómo cumples eso si la designación la hace el comité? Ya, okay. Siendo ese otro tema del fondo. Déjalo hasta ahí. José Manuel, ¿qué piensas tú de lo que acaba de decir Víctor? Mira, yo no estoy de acuerdo, porque las normas de una ley hay que interpretarlas en forma armónica, los diferentes artículos. Efectivamente, el órgano soberano y supremo en una comunidad es la asamblea, eso no está en discusión, pero la asamblea se celebra regularmente una vez al año. Entonces, en el intertanto, el objetivo del artículo 21 es que mientras no se celebre la asamblea ordinaria, el comité tenga la representación de la asamblea, y dice con todas sus facultades, excepto, ¿cuál es la única excepción? Aquellas materias propias de una asamblea extraordinaria. Si uno revisa el listado del artículo 17 de la ley, el cambio, nombramiento, remoción o destitución del administrador no es materia de asamblea extraordinaria. Por lo tanto, el comité tiene las facultades para nombrar al administrador y hacer los cambios correspondientes. Si no, no tendría sentido este poder de representación de la asamblea, porque claramente el órgano supremo es la asamblea, pero mientras no se celebre la asamblea, el comité tiene esa representación con la sola limitación que he señalado. Incluso la ley va más allá. En la materia de asamblea extraordinaria incluso se podrían delegar en el comité de administración, en una asamblea extraordinaria. O sea, el día de mañana un comité de administración incluso tendría la facultad de modificar un reglamento de copropiedad o arrendar un espacio común, siempre y cuando esa asamblea extraordinaria le hubiera dado la facultad. Pero, para no confundirnos, tratándose del nombramiento del administrador, indistintamente tanto la asamblea como el comité son plenamente válidos los nombramientos que haga del administrador, y en ambos casos las actas respectivas deben reducirse a escritura pública. Ok, bien. Nos quedamos con un montón de otras preguntas. Yo creo que de aquí vamos a tener que, terminando el programa, que ya no nos queda nada, agendar una nueva reunión, digamos, entre nosotros, digamos, un nuevo programa para seguir conversando estos temas, porque la verdad es que uno de estos da para muchísimo rato. ¿Y sabes lo que me gusta en particular de este programa? ¿Sí? Que tenemos dos abogados que se dedican a temas de copropiedad, pero con visiones distintas. Sí, claro. Está re interesante. Enriquece justamente, digamos, por lo tanto, lamentablemente tenemos que terminar el programa. Le damos las gracias a... Oye,
Aníbal, un solo comentario. Dicen que cuando hay dos abogados hay por lo menos 3 opiniones. Sí, eso es cierto, sí, claro. Bueno, estuvimos con... Así que es válido. Estuvimos entonces con Víctor Briceño, director ejecutivo de Arcos Abogados, y con José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad, asesor de comunidades y autor del libro La copropiedad inmobiliaria, una autoridad en la materia. Así que muchas gracias a ustedes, chicos, por haber estado con nosotros. De verdad es que quedamos muy entusiasmados para hacer pronto un nuevo programa para seguir conversando de esto y otros Totalmente temas. dispuesto. ¿Qué puede hacer esa asamblea? ¿Qué puede hacer esa asamblea? Ya vamos a ver. Ese comité. Encantado, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a Víctor, Aníbal, Saludos, Alejandro y Manuel. Gloria. Pues. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Gracias por la invitación. Gracias, cuídense. En otra Adiós. ocasión nos vemos. Y bueno, y nos quedan un par de segundos solamente para agradecer a los auditores el haber estado con nosotros, dejarlos invitados para los nuevos programas que vamos a tener y, por supuesto, invitar también a otras empresas que quieran auspiciar nuestro programa con el propósito entonces de fortalecer este programa y de esa manera tener continuidad en el tiempo y seguir entonces teniendo este tipo de programa con temas tan interesantes como los que acabamos de ver. Me encantó el debate que se generó en términos de ¿se publican o no se publican los morosos? Claro, sí. Por primera vez encontramos dos puntos de vista muy distintos. Muy distintos, sí. No se llegó a un acuerdo ahí en el fondo si se puede o no se puede. Y también sobre mira, salió un tema que no estaba considerado sobre las facultades que tiene el comité de administración. ¿Cuál es la facultad que tiene? ¿Se puede o no se puede? Pero más importante aún, ¿vamos a poder publicar o no? Sí, pues. Ahí quedó. Tiene que usted chequear lo que dijo Víctor Briceño de Arco, ¿verdad? Y lo que dijo también José Manuel Figueroa. Hay que reconocer una cosa. Digamos, José Manuel Figueroa ya es una autoridad en la materia, tiene mucho conocimiento, fue uno de los asesores o de quienes estuvieron asesorando a la Cámara, al Parlamento, digamos, con la ley de 19.537, por lo tanto conoce bastante el espíritu de la ley como también ella. Así que los dejamos con la inquietud para que cada uno piense, lo sienta, ¿verdad? Y revise qué es lo que cree que es más correcto. Nosotros ya tenemos clara cuál es la situación y nos vemos, digamos, el próximo jueves, donde vamos a seguir tratando temas que están relacionados con lo que acaban de señalar. Mira, y hay gente justo, sí, nos opinando respecto al tema. Claro. De hecho, nos pidió que por favor lo pudiéramos escuchar y ¿Quién dar es? al aire. ¿Quién es? Evaristo Moreno. No lo ubico. Bueno. ¿Cómo que no lo ubicas así? Tú ¿Sí? lo debes ubicar. Ah, sí. ya, ok. Bueno, para la próxima entonces podemos hacerlo. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Queda un tema abierto, pero nos vamos a comprometer a cerrarlo. Creo que es re importante tener la visión del abogado. Estamos 1-1, estamos con un empate. Porque, ¿qué hacemos ahí nosotros como administradores? Y yo creo que vamos a tener sorpresa la próxima semana. Sí, ok. Así que ahora lamentablemente tenemos que irnos. Muchas gracias por todo. Ah, y recuerden, lo más importante, si contratan los servicios de Castor y mencionan Hablemos de Copropiedad, el primer mes de facturación es sin costo. Así es. Así Nos vemos apúrense. la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.